Día, hermanos. Eh, es cierto, hay que venir, hay que disfrutar de este tiempo en medio de tantas tribulaciones, problemas, situaciones. Hay que venir a la casa del Padre porque aquí restauramos todas las cosas que nos han dolido a lo largo de la semana, los problemas que hemos tenido, las situaciones que hemos tenido. Pero también es un momento de alegría. Esta mañana hemos estado hablando con el pastor, con nuestro pastor, y estábamos comentando las maravillas que Dios hace. Y uno nunca termina de agotarse la capacidad de sorpresa que Dios produce con las cosas que Él hace. Las cosas que hace en la vida de la familia del pastor, en mi familia, en la familia de todos. Porque Dios está obrando permanentemente. Esta mañana cuando venía de viaje, estaba pensando que algo que a mucha gente le molesta, pero que es absoluta verdad. Fíjense, Confucio está muerto. Alá está muerto. Me falta otro. Buda está muerto. Amén, hermanos. Y nuestro Dios está vivo. No solamente que está vivo, sino que está ayudándonos todo el tiempo, está siempre a nuestro lado, está siempre con nosotros, porque esa es su promesa. De esta manera es que nosotros tenemos que disfrutar de privilegio de ser sus hijos. Esta mañana cuando comenzó la alabanza, le pregunté yo a la hermana que está en el sonido, ¿de dónde era esa música? Porque la primera parte de la alabanza con Jehová es nuestro guerrero, tengo casi la absoluta seguridad que esa es música israelí, es música judía. Y fíjense, a pesar de todos los problemas que han tenido los judíos en todo este tiempo, en los miles de años que llevan como pueblo de Dios, siempre ellos cantan con alegría. No sé si ustedes son habituales a ver en las redes las cosas de Israel, pero a mí una de las cosas que más me sorprende es que rabinos más viejos que yo, esta gente canta, danza, es impresionante. ¿Por qué? Porque esa es la alegría del Señor. Por eso tenemos que estar contentos de estar participando de esto. Yo pensaba, Dios nos estará mirando con una sonrisa, porque decir, qué bonito me han alabado, me han honrado. Y nosotros pensamos, bueno, pero la alabanza, no. Para los oídos de Dios es un coro de ángeles el nuestro. Amén, hermano. Un coro de ángeles. Y nosotros somos parte de su pueblo. Yo me he quedado impresionado con esta cuestión de ser pueblo de Dios. Porque nosotros somos coherederos de todas las promesas que Jehová Dios le hizo a Abraham. Y por tanto, somos un injerto en el árbol de Israel. Entonces nosotros tenemos un compromiso
espiritual con Israel más grande, más importante, mayor del que nos podemos imaginar. Es bueno que reflexionemos esto, que cuando nosotros hablamos de Israel, estamos hablando del pueblo que es bendición de las naciones y particularmente de quienes hemos aceptado ser parte del reino. Hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aunque muchos judíos no crean todavía que Jesús es el Mesías y ellos sigan esperando el Mesías, pero todo eso es obra del Padre, hermanos. Nosotros lo que debemos hacer es orar por el pueblo judío, por las situaciones que están atravesando y ser fieles a la idea, al pensamiento que Dios está con ellos y Dios también está con nosotros. Por eso no debemos aceptar que se diga, sí, porque las tres religiones monoteístas, hay una sola, hermanos. Nosotros tenemos el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Yo no tengo otro Dios que es el Dios de Israel. Y es una alegría saber que esto es verdad. Y hoy estamos hablando con nuestro pastor a propósito de lo que es la providencia de Dios. Nosotros muchas veces no valoramos las cosas tremendas que Dios hace en nuestra vida. Todos los días, hermanos, todos los días. Hay personas que no se dan cuenta de todas las situaciones de las que Dios nos libra, y eso es porque Él está a nuestro lado. Una persona que conduce mucho, por ejemplo, el hermano pastor, ¿de cuántas situaciones lo habrá librado Dios todos los días? Y él ni se ha enterado. Pero no porque él esté distraído con las cosas de Dios, sino porque Dios es muy discreto, amados. Dios es muy cuidadoso, es muy respetuoso de nosotros. Y así como nos cuida, no es necesario que nosotros sepamos o escuchemos una voz que nos diga, ten cuidado, no hace falta. Es que en nuestra vida Dios nos cuida y nosotros tenemos que percibir que hay alguien que nos está cuidando. Yo me convertí a los 52 años y hasta los 52 años, por una serie de razones, yo he vivido solo, aunque estaba con mi familia. Y yo siempre supe que a mí había alguien que me cuidaba. Y al día de hoy, le digo a mi esposo siempre, es que Dios me cuida. Eso es lo que pasa, Dios me cuida. Esta mañana me caí subiendo al auto del pastor por una torpeza mía. Y uno dice, bueno, vaya cuidado, te ha dejado que te caigas, ¿no? Pero es una advertencia para que uno obre de otra manera, que aprendamos a vivir de otra manera. Por eso es necesario el cambio. A propósito, hoy estamos con el otro cambio de horario, que en mi opinión es una monstruosa demostración de la estupidez humana, porque los hombres hemos querido cambiar aquella perfección de Dios por la perfección, supuesta perfección de cambiar un horario. Y aquello que en su momento pareció bueno, hoy yo creo que por vergüenza, los gobiernos todavía no han cambiado el horario.
pero por vergüenza de ellos hacia nosotros, porque es irracional, hermanos, y sobre todo es un desafío a Dios, porque Dios hizo las cosas perfectas y los horarios de Dios son perfectos. ¿Por qué vamos a venir los hombres a querer cambiar lo que Él ha hecho? Amén, hermanos. Sí, ¿con qué autoridad vamos a cambiar nosotros lo que Dios ha hecho? Por eso hay cambios malos y hay cambios buenos. Y hoy vamos a hablar de la reina Esther, que es un personaje que tiene un gran valor para los judíos y también debería tenerlo para nosotros, porque es una demostración de su vida, es una demostración del significado que tiene que nosotros cambiemos de la forma de obrar a otra forma de obrar. Es un ejemplo maravilloso el de Esther. Y también es el libro donde no se menciona ni una sola vez a Dios. Y yo tuve un maestro que dijo, ¿saben por qué no se menciona a Dios en el libro de Esther? Y claro, todos dijeron, bueno. Entonces él dijo, porque no hace falta. Porque es tan tremenda la obra de Dios en la vida de Esther y en todo lo que ocurrió con Esther, que no hacía falta nombrarlo a Dios. Amén. Entonces cuando uno diga, pero ¿y por qué no lo va a nombrar a Dios en el libro de Esther? No hace falta, porque leyéndolo con un mínimo de atención nos vamos a dar cuenta que todo lo que le ocurrió a Esther y a las personas que estaban junto a ella no es otra cosa que la mano de Dios puesta sobre su vida. Y cuando leamos estas cosas, pensemos, si Dios puso su mano de poder sobre la vida de Esther, también la tiene sobre nuestra vida. Amén. Es decir, tenemos que el cambio del que estamos hablando significa que cuando leamos la Biblia, cuando oremos, cuando estemos pensando en Dios, pensemos que todo, absolutamente todo, está ligado a Dios. Todo. Entonces, ese es el cambio que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de personas como Esther, que cambió su comodidad, su seguridad, cambió todo por una sola cuestión, que ella sabía que podía salvar a su pueblo y entregó todo su bienestar, todo lo que ella era, para salvar a su pueblo. Sin entrar en muchos detalles para que ustedes puedan disfrutar del libro de Esther leyéndolo, pero Esther, por una serie de situaciones, dejó de ser una esclava judía y se convirtió en la reina del imperio persa. Se convirtió en la esposa de Asuero, del rey Asuero. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Para Dios, hermanos, ¿qué decimos nosotros? No hay nada imposible. Aún una cosa tan loca y absurda como esa, que una persona que llegó ahí, que llegó a Persia, sometida a la autoridad del rey, una de esas personas se casó con el rey. Y una de esas personas, que era Esther, fue la que salvó a su pueblo. Si lo leen, van a ver que cuando hubo un complot
contra los judíos que estaban en Persia para matarlos. Ella se enteró a través de su primo Mardoqueo y gracias a eso ella ayunó, hermanos, 3 días, le pidió al pueblo que ayunara durante 3 días, orando, y finalmente fue a hablar con el rey. Cuando uno dice que abandonó su comodidad, su bienestar, su situación, porque ella era la reina, también la arriesgó a su vida, porque según las normas de aquel tiempo, la persona que iba a ver al rey que no había sido citada por él, o sea, el que iba a golpear la puerta del rey sin haber sido citado, era condenada a muerte. Por eso es tan importante lo que ella hizo, porque ella cumplió lo que Dios le mandó a hacer. Por eso ayunó, por eso oró, porque se preparó espiritualmente para ese momento tan importante que iba a vivir. Y gracias a eso salvó a su pueblo. Y vuelvo a decir, imaginemos que una persona que llegó ahí como consecuencia de la derrota de Israel y terminó siendo la esposa de un rey. Es tan loca la situación, tan absurda la situación, tan incomprensible, pero ese es el plan de Dios, hermanos. Y pensemos, de la misma manera que hubo un plan para Esther, también hay un plan para nosotros, mucho mejor del que nosotros nos podemos imaginar. Yo cuando pienso, hoy le conté alguna cosa al pastor de este tiempo que estamos viviendo mi esposa y yo, y uno dice, ¿cómo es posible que a esta altura, particularmente en mi vida, que soy el más viejo, todavía sigan pasando cosas? Y yo siempre me acuerdo cuando Dios lo llamó a Moisés, tenía 80 años. Entonces uno dice, claro, y yo siempre pensé, digo, vamos a ver qué pasa cuando llegue a los 80. Y aquí estamos, hermanos. Que no es fácil con seguridad, claro que no es fácil. Pero si uno tiene confianza en el amor de Dios, todo es posible, hermano. Todo es posible, aún aquellas cosas que nos resulten difíciles, que nos resulten complicadas, pero siempre está el amor de Dios sobre nosotros. Y para eso, hermanos, tenemos que estar cambiando nuestro corazón, nuestra mente, todos los días, porque hay algo que nosotros olvidamos con mucha frecuencia. El diablo nos habla, y cuando digo el diablo es el mundo, con todo lo que leemos, vemos, escuchamos. El diablo está permanentemente atacándonos, todos los días. El diablo tiene una cualidad, y es que el tipo es perseverante, muy perseverante. Entonces, del mismo modo en que el diablo es perseverante, también el cuidado de Dios está sobre nosotros, pero nuestra parte es ser más perseverante que el diablo. Amén, hermano. Y cambiar. Le voy a pedir a la hermana que, no sé si tiene el versículo. Aquí está. Este versículo era el 9:23. Ahora sí. Aquí en esos versículos del capítulo 9
se habla del cambio y del cambio, la alegría que vivió el pueblo de Israel. Cambió el dolor de saber que podían ser muertos, por la alegría de saber que iban a vivir. Y porque además Dios les dio una victoria brutal, pero brutal, sobre los persas. Eso está todo en el libro de Esther. Por eso es bueno leerlo o releerlo, porque alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, acerca de las cosas maravillosas que Dios hace. Y que nosotros, hermanos, tenemos que tomar como propias las cosas que Dios hace. Porque ese milagro extraordinario que Dios hizo con su pueblo en Persia es el mismo milagro, hermanos, que cada día renueva junto con sus promesas. Cada día, hermanos, cada día nosotros somos receptores del amor de Dios y además del cumplimiento de sus promesas. Aquello que Dios nos haya dicho, eso será cumplido, con toda seguridad, porque Dios no es hombre, hermanos, para fallar. Dios es perfecto, los que fallamos somos nosotros. Ese es el problema que tenemos los humanos. Esta mañana vi que la pastora estaba dibujando a Adán y Eva, ¿no? Y le digo, vaya gracia que hicieron nuestros padres, Adán y Eva. Pero eso era parte del plan de Dios, hermanos. Eso también fue parte del plan de Dios. De esta manera, nosotros a través de la vida de Esther, tenemos que aprender varias cosas. Y para no olvidarme de las cosas, hay una que es importantísima y que tenemos que tener presente. Una de las cuestiones sorprendentes del libro de Esther es que habla de cómo fue instaurada la fiesta del Purim en Israel. Y el Purim, bueno, el hebreo está lleno de declinaciones. Digamos, es muy, en cierta forma, para los que alguna vez estudiamos latín, tiene declinaciones. Entonces de una palabra se derivan otras. Y de la palabra Purim viene de Pur. Entonces Purim. No es que yo sepa, esto lo he estudiado nada más, pero yo no sé esto. Lamentablemente no sé hebreo. Y Purim quiere decir suerte. Entonces cuando nosotros decimos buena suerte, mala suerte, bueno, hablamos coloquialmente, qué suerte que ha tenido o qué mala suerte que ha tenido. Hermanos, este Purim, esta suerte de la que estamos hablando, no tiene nada que ver con nuestras expresiones de todos los días. Porque lo nuestro, decir buena suerte o mala suerte, efectivamente no lo debemos decir porque no es verdad. Pero el Purim, sí. ¿Por qué? Porque la suerte a la que se refiere el Purim está relacionada con la providencia de Dios. Entonces, en cierta forma, es como decir, el pueblo de Dios tuvo la suerte de recibir la providencia de Dios. Amén, hermano. Ese es el sentido de la suerte que vamos a leer en el libro de Esther, que habla de la suerte que tuvo el pueblo de Dios. Por eso es una fiesta que, como todas las cosas de los judíos, van cambiando de fecha, pero generalmente es alrededor de mediados de marzo, creo que es el mes de Adar, si no me acuerdo mal, pero
Esta fiesta dura 2 días y realmente se convierte Israel en un jolgorio. Estos días fueron el 13 y el 14 de marzo, este mes, a pesar de la guerra y de todos los problemas que tiene Israel en este momento, hubo fiesta en Israel, porque ellos saben que son el pueblo de Dios. Sean practicantes o no sean practicantes, ellos saben que son el pueblo de Dios y que sobre ellos está la bendición de Jehová Dios. Entonces, esa celebración que ellos hicieron está relacionado con la suerte, vuelvo a decir, que es la providencia de Dios sobre sus vidas, que es lo mismo que nosotros podemos decir. Podemos festejar el Purim, pero el Purim en el sentido de que estamos contentos, agradecidos de que la providencia de Dios está sobre nuestra vida. Y con esto, hermanos, de la providencia de Dios sobre nuestra vida, tenemos que reflexionar y pensar que cuando nosotros leemos la Biblia y cuando vemos cómo Dios obra, cómo Dios a veces es airado y castiga duramente a Israel, pensemos que eso mismo nos pasa a nosotros. Hay veces que uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanto? Bueno, es que si hemos leído la Biblia tenemos que saber que Dios hay veces que es duro con nosotros. Y contra más duros seamos, más duro será Él. Mi caso, por ejemplo. Entonces, y a su vez, la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que hace cosas maravillosas todos los días, como he dicho. Y en el libro de Esther, particularmente en el capítulo 9, podemos ver hasta qué punto el amor de Dios se derrama sobre su pueblo. Y pensemos, si se derrama sobre su pueblo, que es Israel, nosotros que somos coherederos de las promesas, también se derrama sobre nuestra vida. Amén, hermano. Esas bendiciones están sobre nuestra vida, todas. Y esta mañana, cuando en la alabanza vuelvo a insistir, tengo la certeza de que esa es música israelí, yo me alegré porque digo, ¿ves? Esto es para que nosotros percibamos la alegría que ellos tienen. Quizás la cosa más notable que uno puede vivir en Israel es ver la alegría de esa gente. No es gente triste. Nadie está contento con tener una guerra, eso está claro. Ni nadie está contento con llorar a sus muertos. Ni nadie está contento que muchachos de 18, 19, 20 años tengan que ir a arriesgar su vida por Israel. Nadie está contento con eso. Pero sin embargo, sí está presente las promesas de Dios y la providencia de Dios. Por eso, una cosa que a mí me impresiona mucho, cuando muere un soldado israelí, se publica una foto de él, generalmente sonriente, fotos preciosas, muy, muy bonitas, muy, muy agradables de ver, y dice, bendita sea su memoria. Ese es el agradecimiento que el pueblo tiene, la sociedad tiene,
para con la familia de los muertos. Por eso es bendita sea su memoria. Entonces hagamos de cada día nuestro, hermanos, un día de Purim, un día de fiesta, pero no porque seamos unos atolondrados, sino porque sabemos que la providencia de Dios está sobre nuestra vida. En cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia, buena o mala, la providencia de Dios está sobre nuestra vida. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.